Hola, ¿cómo están? Estamos nuevamente aquí en una clase de literatura. En esta ocasión vamos a tratar sobre el regionalismo hispanoamericano. Recordamos las literaturas que hemos tratado hasta ahora, el modernismo y también la vanguardia en su modalidad de la poesía. En esta ocasión vamos a tratar sobre el regionalismo hispanoamericano y esto supone un resurgimiento de la narrativa a nivel de Hispanoamérica que no se había tenido hace mucho tiempo. También vamos a decir, desde un punto de vista autóctono, desde un punto de vista propio, como lo hizo también el modernismo. No se había visto una literatura de esta forma hace mucho tiempo, y es que las tendencias en realidad eran extranjeras, ¿no? Como en la vanguardia también se va a dar con algunas narrativas acá en el continente americano. Entonces conozcamos un poco más sobre esta tendencia. Pues bien, el contexto viene a ser el mismo, el que enfrentó el modernismo, el que enfrentó también la vanguardia hispanoamericana. En esta ocasión, también para resaltar sobre todo la Revolución Mexicana que se dio de 1910 a 1917. A nivel mundial, pues la Primera Guerra Mundial, el crack económico, ¿no? La depresión de 1929 y las ciudades también tuvieron esa acentuación industrial a nivel de las capitales hispanoamericanas. Bien, para conceptualizar el regionalismo podríamos decir que este regionalismo, o también llamado criollismo, mundo novismo o novelo de la tierra, es una corriente que se interesa por lo autóctono, por la geografía y el hombre americanos con todos sus problemas. Es una corriente predominante desde 1915 hasta 1945 aproximadamente. Entonces, acá nosotros vamos a tener que observar las tradiciones, las costumbres o también la psicología del hombre americano, sus vivencias, sus experiencias y que nos las van a presentar a través de la obra. Esas vivencias van a estar marcadas por quizá las virtudes, los defectos, por un lado, y por otro lado también las relaciones sociales en las que se van a presentar estos personajes. Muchos de los personajes tienen que luchar, si no es con la naturaleza, es con su entorno social. Y eso lo vamos a ver en muchas de las novelas que se van a mencionar ahora. Una de las características es que el, esta corriente literaria es una variante del realismo. ¿Por qué? Primero porque usa técnicas tradicionales, ¿no? Es decir, utiliza el narrador omnisciente, la narración lineal, la objetividad del realismo, esa descripción del realismo que se tenía, por ejemplo, en autores como Honorato de Balzac o Benito Pérez Galdós, ¿sí? Que, como ustedes deben recordar, Honorato de Balzac es el padre del realismo sociológico, donde nos pinta o nos presenta escenas de la vida de las ciudades, de la urbe sobre todo, ¿no? Como ejemplo tenemos pues Papá Goriot, ¿no? Y otras escenas más. Entonces, esta característica de objetividad, de descripción y de verosimilitud también las vamos a ver en el regionalismo. Y son características que le pertenecen al realismo. Por eso se dice que es una variante. Además de las técnicas utilizadas, como ya mencioné, la narración lineal, el narrador omnisciente, ¿no? También. Entonces, en novelas como Los perros hambrientos, por ejemplo, Guasipungo, eh, si podríamos mencionar a otros como Doña Bárbara también, ¿no? Raza de bronce, etcétera, van a seguir justamente estas descripciones de manera objetiva o verosimilitud. ¿Para qué? Para presentarnos una realidad que, como en los perros hambrientos, se relata trágica, ¿no? Una tragedia que se vive por la sequía que viven los hombres de la sierra peruana. Y esa sequía va a traer justamente como consecuencia el enfrentamiento de los personajes dentro de la novela.
y va a probar justamente la psicología del hombre de la sierra, ¿no? Y cómo es que un evento de la naturaleza como esto lo va a enfrentar, no solamente a su mundo psicológico, sino también a su mundo social, ¿no? Por otro lado, tenemos que el regionalismo no manejó una variedad de temas, como lo hizo en su ocasión, por ejemplo, el realismo, no, sino que ellos se concentraron en dos temáticas muy importantes. Una, que es la lucha que debía de realizar el hombre con la naturaleza, y la otra era el conflicto social dentro del mundo rural, ¿no? Por ejemplo, a ver, si nosotros recordamos algo, diríamos que en esta ocasión la serpiente de oro nos presenta al hombre luchando contra la naturaleza. En el sentido de que todos estos pobladores alrededor del río Marañón van a tratar de dominar el río para poder sacar oro. Y en ese tránsito y en ese trabajo que van a tener van a morir muchos, se van a pelear muchos también para que puedan conseguir el oro. Entonces van a tratar de dominar las laderas del río Marañón para poder sobrevivir. Esa, por ejemplo, representaría o sería un ejemplo de la lucha entre el hombre y la naturaleza. Por otro lado, el conflicto social dentro del mundo rural lo podemos ver en Huasipungo, ¿no? En Huasipungo hay, como dice el subtítulo, hay una tragedia del indio ecuatoriano. El dolor, el clamor de unos seres primitivos unidos por eh, ataviados, dice, a su tierra, ¿no? Huasipungo es una novela muy cruda. Huasipungo es una novela que nos representa justamente este gamonalismo, este feudalismo que se vivía por esos entonces, donde al hacendado lo único que le importaba era producir acá en desmedro, ¿no? De su capital humano, es decir, explotaba a los indígenas y no le importaba lo que ellos podían sentir o lo que ellos podían criticar, ¿no? O no le importaba la voz de sus esclavos. En Huasipungo podemos ver eso. Y como dice en una de las escenas de Huasipungo, era tanta la pobreza o tanta la indigencia que ellos tenían que para sobrevivir también tenían que comer carne de animales en estado de putrefacción. Entonces, esa crudeza es la que nos hace ver cómo hay maltrato, cómo hay esa dominación que ciertos personajes sufrían a través de Huasipungo. Hay muchas escenas, hay mujeres violadas, por ejemplo, en Huasipungo, y que lo único que les esperaba, ¿no? Lo único que les tocaba a las mujeres ahí en la novela Huasipungo era esperar ser violadas. Lo normal era que sean violadas, por ejemplo, ¿no? Y así, hay escenas muy trágicas y muy crudas, ¿no? Por otro lado, también se revalora lo autóctono, en el sentido de que vamos a tener nosotros las costumbres, los valores tradicionales, ¿no? En fin. Recordando una escena, por ejemplo, en El mundo es ancho y ajeno, en hay una cuestión tradicional que se utiliza ahí. Rosendo Maki está en búsqueda de hierbas, se ha ido hacia la puna a buscar hierbas. Esa, esa visión del indígena buscando hierbas es una cuestión costumbrista, es una cuestión que con el paso de los días se ha vuelto una tradición ya, ¿correcto? Y es algo que ellos manejaban dentro de sus valores de convivencia en la comunidad. Es decir, si me dolía algo, lo paliaba con hierbas. Entonces la escena es ver a Rosendo Maki justamente yendo hacia la búsqueda de estas hierbas. ¿Para qué? Para poder curar justamente a su esposa, ¿no? En,
en medio camino se le cruza una serpiente y esa serpiente le, le da a entender algo. Él supone que va a suceder una tragedia. Esa suposición, o sea, esa superstición es parte de los valores tradicionales, es parte de la costumbre, es parte de su sistema de creencias del personaje. Entonces sucede que se le cruza la serpiente, él vuelve a su casa y, por supuesto, era lo que él había deducido de ese cruce de la serpiente, que algo malo iba a pasar, y es que su esposa había fallecido, ¿no? Por otro lado, también tenemos como en esta escena cómo es que el anciano Rosendo Maki, ¿no? Es descrito a partir de ciertas menciones de nevados, de los de cerros, de ciertos apus, ¿no? Y esas valoraciones que se le dan a estos apus también son las valoraciones que Rosendo Maki recibe. Entonces, como que hay una comparación, ¿no? Por ejemplo, se dice, gozaba viendo el nevado Urpillau, canoso y sabio, como él justamente, como un antiguo Amauta, el arisco y violento Huarca, guerrero en perenne lucha con la niebla y el viento, el aristado Huilloc, en el cual un indio dormía eternamente de cara al cielo, el agazapado Puma, justamente dispuesto como un león americano en trance de dar el salto, el rechoncho Suni, de hábitos pacíficos y un poco a gusto entre sus vecinos, el eglógico Mamay, que prefería prodigarse en faldas coloreadas de múltiples sembríos y apenas hacía asomar una arista de piedra para atisbar lejanías. Y este, y ese, y aquel, y es otro, el indio Rosendo, los animaba de todas las formas e intenciones inimaginables, y se dejaba estar mucho tiempo mirándolos. En el fondo de sí mismo creía que los Andes conocían el emocionante secreto de la vida. ¿Cómo es que Rosendo Mack imagina ese espacio? ¿No? Ese espacio de grandeza que desde su perspectiva se tiene que ver así. Eso es parte de revalorar justamente lo autóctono. La alegoría y simbología, a través de los personajes como Doña Bárbara, por ejemplo, desde el nombre ya nos está diciendo algo sobre el personaje. Eso que encierra el nombre es justamente el significado que va a tratar la novela. Al decir Doña Bárbara, Bárbara nos alude a lo violento, lo salvaje, ¿correcto? Entonces, de plano ya es que este personaje va a significar todo ello que acabo de mencionar, ¿no? Y el nombre es muy orientador en ese sentido. Entonces, acá en la alegoría y la simbología se van a presentar a través de nombres y títulos, como lo acabo de mencionar, que servirán al narrador para representar hechos, denuncias, cambios, etcétera, ¿no? Entonces aparecen personajes como Santos Luzardo en la novela Doña Bárbara, que va a significar justamente la civilización. Y también que se va a enfrentar pues a Mr. Dangers, el peligro imperialista. Por otro lado tenemos también nosotros a la novela Vorágine. Y Vorágine es una simbolización de lo que nosotros vemos en la selva amazónica y su poder devorador, es decir, esa naturaleza tan difícil de poder dominar en la selva a través de su geografía, uno, que no es nada fácil porque hay que transportarse por ríos, y dos, la fauna que también es salvaje en la selva. ¿Qué es vorágine? Pues vorágine es un remolino de gran fuerza e intensidad, ¿no? Que se forma en el mar. Entonces, en la novela vamos a encontrar justamente esa significación a nivel general. Por otro lado, vamos a observar también que, como hemos señalado,
Las novelas van a ser de carácter autóctona y eso va a dar justamente pie a que los personajes puedan pronunciarse, puedan expresarse de acuerdo a sus giros provincianos, ¿no? Entonces vamos a distinguir, por ejemplo, el habla de los negros, de los indios, de los mexicanos, ¿no? En fin. Una muestra de eso lo podemos tener, por ejemplo, en la vorágine. No solamente en la vorágine, también lo vamos a tener en el mundo Sancho y ajeno, en los de abajo, en fin. Cada uno manifestando la forma en cómo se pueden expresar a nivel lingüístico. Y esa parte dice, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Trascordao. Se le volvió a olvidar el cuaderno. Estoy en tigresía contra usted. No me salga con esas porque peleamos. Entonces podemos ver, por ejemplo, o nos podemos fijar acá, que hay elipsis que se dan dentro de las palabras, ¿no? Esas son elipsis normales en el habla, por ejemplo, de los mulatos, de los negros. Bien, tenemos ahora las tendencias y los representantes. Por este lado, por ejemplo, tenemos la novela telúrica o regionalista, a que se refiere a la novela de la tierra. Y en esta ocasión vamos, por ejemplo, a enfatizar la lucha entre el hombre y la naturaleza, ¿no? El escenario va a ser justamente la naturaleza. Y el mismo protagonista va a ser la naturaleza, representada por la tierra, ¿no? Por ejemplo, en Eustaquio Rivera, nosotros vamos a tener la vorágine, como había mencionado, y en esta ocasión, como protagonista de la historia, la vamos a tener a la selva. Y el hombre típico de esta selva va a ser el montañés. En el caso de Ricardo Guiraldes, vamos a tener a Don Segundo Sombra, y acá otra tendencia, ¿no? La naturaleza va a estar representada por la pampa, y el hombre típico de la pampa es el gaucho. Y por el lado de Rómulo Gallegos, nosotros vamos a tener a Doña Bárbara, y la naturaleza típica y protagonista de esta novela va a ser el llano, y el hombre que va a dominar o va a tratar de dominar el llano será el llanero. Entonces, como nosotros vemos, hay espacios distintos que se manejan en las diferentes novelas, ¿no? Que justamente van a presentarnos también las diferentes formas en cómo se enfrentan los personajes a cada una de estas escenas naturales que ellos tienen. Por otro lado, tenemos nosotros la novela de la Revolución Mexicana, y en esta ocasión no vamos a tener una novela pues idealista, sino vamos a tener una novela que nos va a representar la realidad tal y como pasaba. ¿Dónde? En la crudeza de los de abajo. ¿Por qué digo crudeza? Porque los personajes se presentan muy violentos, ¿no? La gente se arma de manera popular para poder rebelarse ante eh, la dictadura que se estaba viviendo por esos entonces, ¿no? Ante el poder oligárquico, como algunos dirían, pero era muy crudo. Una de las escenas que se recuerda, por ejemplo, es cómo ponían de marcada, ¿no? O de protección, no costales de tierra, no, o de arena, o en fin, o piedras, sino se ponían como protección cuerpos humanos, ¿no? Cuerpos putrefactos. Y incluso la gente dormía al lado de estos cuerpos, ¿no? Que son descritos de manera cruda, de manera muy realista en realidad. ¿Por qué? Porque justamente se quería hacer ver esa realidad tan extrema y tan violenta que se presentaba en los de abajo. Ahora, el tema principal del libro es justamente eh, ese no convencimiento de los principales ideales de la Revolución Mexicana. Es decir, al inicio estaban muy animados para poder rebelarse, pero con el paso de la lucha se daban cuenta que al final no servía de nada luchar porque iban muriendo y muriendo y muriendo. Y eso es cierto, no podían ante el poder superior, ¿no? Entonces, al final los personajes van desanimándose, incluso hasta donde recuerdo, van traicionándose también. Y esto acaba mal, pues.
Es más, muchos no saben por qué pelean en realidad. Simplemente siguen a un líder, en este caso a Demetrio Macías, por ejemplo. Porque Demetrio Macías lo dijo, yo lo tengo que apoyar. Y si él lo dice, debe ser bueno, ¿no? Pero no saben exactamente los ideales de la Revolución Mexicana. Los de abajo, una novela cruda, una novela que nos hace pensar y una novela que es indispensable para conocer nuestra realidad hispanoamericana. Por otro lado, también tenemos la novela indigenista. Se presenta la visión del indio, es decir, sus pasiones, sus conflictos y sus creencias. En autores como Alcides Arguedas, que va a publicar Raza de Bronce, Jorge Casa, en el caso de Huasipungo, ¿no? Y también en Ciro Alegría, en El Mundo Sancho y Ajeno. Vamos a decir que a nivel general, eh, la obra empieza, o la tendencia indigenista empieza con la prédica que va a hacer José Carlos Mariátegui en sus 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. En el capítulo El problema del indio, en el otro El problema de la tierra. Ese va a ser el pensamiento que va a manejar justamente el indigenismo. Y uno de los primeros que empezó a presentar de manera muy cruda lo que vivía el indígena era justamente Enrique López Albújar en el Perú, para recordar uno de nosotros. En cuentos andinos nosotros vamos a tener cuentos como Ushananhampi, ¿no? O El campeón de la muerte, donde se observa cómo es que hacen justicia popular, ¿no? En Ushananhampi, por ejemplo, ¿no? Hacen justicia hasta el punto de descuartizar a aquel culpable, ¿no? Como es Kunsemaile en la historia Ushananhampi. O por el otro lado, por ejemplo, para vengar una muerte, como se hace en El campeón de la muerte, justamente. Escenarios llenos de violencia, ¿no? ¿Por qué? Porque el indio o el indígena buscaba justicia por un lado. Y por otro lado también, como nos lo menciona Alcides Arguedas, había un escenario de esclavitud, un escenario de una vida dolorosa o mísera que vivía el indígena o de dominación, que no solamente se va a ver en Raza de Bronce, sino también en Guasipungo, como lo había mencionado. Los hacendados, los gamonales, solían dominar, maltratar, vejar, violar, ¿no? Los derechos de los indígenas. O si no, trataban de a toda forma, ¿no? Explotarlos y también aprovecharse de ellos. Entonces, en estas 3 novelas se puede ver eso, ¿no? En El Mundo de Sancho y Ajena, por ejemplo, nosotros tenemos una comunidad como la es Rumi, a través de su alcalde Rosendo Maki, que viven de manera pacífica. Pero en un momento viene Álvaro Amenábar, ¿no? Codiciando las tierras justamente que ellos solían manejar o dominar. Entonces, este Álvaro Amenábar no solamente va a venir él y su séquito de servidores, no, sino también va a ser todo el aparato, el sistema estatal que se va a poner en contra de Rosendo Maki y la comunidad de Rumi. ¿Por qué digo esto? Porque los jueces estaban comprados, la policía estaba comprada, ¿no? Para poder despojarlos de la comunidad de Rumi. A pesar de la lucha de Rosendo Maki en recuperar la comunidad, no pudo hacerlo y tuvo que irse hacia otro lugar. Álvaro Amenábar los va a seguir porque no quería que o no le gustaba ver a esa comunidad feliz o próspera, ¿no? Al final nosotros tenemos una escena muy cruda. Benito Castro, el hijastro o el hijo político de Rosendo Maki, está corriendo hacia su casa para poder avisar a su mujer para que pueda escapar con su hijo, ¿no? ¿Y qué sucede? Ah, se escucha un sonido de una metralleta y justamente es la que mata a Benito Castro y posteriormente se deduce que también pues a la esposa que estaba en la casa y todos terminan aniquilados, todos en la comunidad terminan aniquilados, por supuesto. Esa es la crudeza que nos presenta historias como El Mundo Sancho y Ajeno, historias como Huasipungo, historias como Raza de Bronce también. Bien, para hablar un poco sobre Rómulo Gallegos, vamos a
tratar un poco sobre su vida. En esta ocasión, pues, Rómulo ha tenido una vida, sobre todo política, muy fructífera en cierto momento, porque ha estado dentro de la política venezolana, muy allegado ahí a cuestiones, pues, de altos mandos, en fin. Hay que resaltar que Rómulo Gallegos fue nombrado, por ejemplo, ministro y posteriormente fue elegido como presidente de la República, porque él tenía ansias justamente de renovar los ideales que se estaban viviendo por esos años en Venezuela. Y renovar esto autóctono que nosotros tenemos, ¿no? Como el paisaje, la flora, la fauna dentro de el espacio hispanoamericano, o hacer ver a Venezuela como un espacio universal, donde todos se podrían sentir cómodos, ¿no? Entonces, Rómulo pues fallece más o menos hacia 1969 con una vida larga, ¿no? Y con muchos ideales y también mucha influencia dentro de la literatura hispanoamericana. Bien, tratemos un poco sobre Doña Bárbara. Pero antes vamos a recordar la historia de manera rápida. La familia Luzardo, antes caciques poderosos de los llanos de Venezuela, ha sido diezmada por luchas que sostuvo con los Barqueros, parientes suyos. El pequeño Santos Luzardo es llevado por su madre a Caracas. Ahí se educa y se adapta a la vida urbana y se recibe de abogado. Santos decide vender su hacienda a Altamira. Para ello se dirige al llano. En el camino oye hablar de su vecina Doña Bárbara, mujer muy hermosa y dominante, pero siniestra e inescrupulosa. Se cree que tenía pacto con el socio, en este caso el diablo. Al llegar a su hacienda Altamira, encuentra a Antonio, un amigo de su infancia, que encabeza a los pocos peones leales. Se entera de que su administrador Balbino Paiva lo estaba estafando en complicidad con Doña Bárbara. Los peones esperaban al patrón para que ponga orden, pero se desalientan por su apariencia. Es un hombre fino, educado y cortés. Se da la ocasión de la costumbre de la doma de caballo. Santos decide domarlo para sorpresa de todos. Después de una lucha tenaz, el patrón vence. Inmediatamente reprende a Balbino Paiva y lo echa de la hacienda. De esta manera gana el respeto de sus peones y decide conservar su hacienda. Se reencuentra después con su primo Lorenzo Barquero, una de las víctimas de la cacica, Doña Bárbara, que vive alcoholizado y convertido en un desecho humano, olvidando antiguos rencores. Santos se hace cargo de su regeneración, así como de la educación de su hija Marisela, una bella adolescente fruto de la relación con Doña Bárbara. Al querer modernizar la sabana empezando con su cerca, Santos Luzardo entra en conflicto con los intereses de Doña Bárbara y Mr. Danger, un norteamericano protegido por la cacica. En el proceso se entera de que las autoridades están al servicio de su enemiga. Doña Bárbara se enamora de Santos y trata de conquistarlo sin resultado alguno. Descubre que Santos ama a Marisela, de modo que su hija se convierte en su rival. Ocurren sucesos cruentos como el asesinato de Carmelito, el peón leal de Altamira, asesinado por Balbino Paiva. Santos va a las autoridades en búsqueda de justicia, pero no le hacen caso. Desesperado, dejando atrás sus maneras legales, toma justicia por sus propias manos sin llegar a matar a nadie. Derrota a Danger, quien pretendía seducir a Marisela, y a Doña Bárbara, que desaparece de la región después de haber querido matar a su hija. Bárbara, arrepentida, la reconoce como hija y la declara su heredera. Con su partida, deja el camino libre a Santos Luzardo y Marisela en su relación y se da la pronta unión de los dos fundos. De ese modo vence la civilización. Pues bien, a partir de ciertas características que vamos a mencionar, vamos a hacer el contraste con la historia que les acabo de mencionar. Bueno, haciendo hincapié en que es del género narrativo, de la especie de novela regionalista, y también el escenario que se da es en el llano venezolano, en este caso en el Arauca. La técnica tradicional que se utiliza es el narrador
omnisciente en tercera persona. Y además hay que decir que la narración está en forma lineal, es decir, empieza en un punto y avanza hasta el final. Con pequeñas analepsis, ¿qué quiere decir esto? Con pequeños recuerdos hacia el pasado. Y en esta ocasión, ¿para qué? Para recordar, uno, este conflicto entre las familias y dos, para recordar la historia de Barbarita, que, adolescente todavía, había sufrido mucha violencia por parte de ciertos varones. Recordando un poco entonces esto. Los Luzardo y los Barquero constantemente peleaban por tierras. Es en ese momento en que la madre decide llevarse a Santos hacia Caracas para que esté fuera de estas luchas dentro de la hacienda o dentro de Altamira. Entonces terminan matándose todos en realidad dentro de la hacienda, pero Santos ya con el paso del tiempo se había hecho un hombre muy refinado y educado y había estudiado abogacía. Se entera que tiene como herencia, o bueno, le han dejado como herencia a Altamira y él vuelve, ¿no? Todo ese recorrido es un pasado que se va a recordar justamente. Esa es una de las analepsis que va a suceder. En este caso llamado, por ejemplo, raconto, ¿no? Porque va a volver al pasado y va a describir de manera lenta hasta ubicarse en el presente. Por otro lado, en la historia de Barbarita, nosotros vamos a tener a una bella adolescente que va a luchar por sobrevivir, en realidad, ¿no? Y que en una cierta parte de su historia va a sufrir una vejación. ¿Cómo? Sucede que ellos estaban en una embarcación, no solamente doña Bárbara, sino también su enamorado y su padre. ¿Y qué sucede acá? Pues sucede que ya estaban en alta mar, ya estaban ya pues haciendo el viaje en el barco, ¿no? Y de repente estos hombres que dominaban el barco pues van a salir y los van a asaltar a ellos mismos. Y van a matar, por ejemplo, al padre de doña Bárbara y también van a matar al enamorado. Perder al enamorado que estaba en las buenas y en las malas, para Barbarita fue demasiado, fue un shock tremendo. Pero no solamente ocurrió eso, sino que ocurrió que estos hombres violaron de manera colectiva, es decir, todos de manera grupal violaron a Barbarita, causándole un daño psicológico. Y a partir de eso, justamente es que Barbarita juró vengarse de todo hombre o todo varón que encuentre a su paso. Y es justamente que en una etapa de su vida se encuentra con Lorenzo Barquero, que era un prominente terrateniente de la región de la Arauca, ¿no? Era hijo justamente de Sebastián Barquero y doña Panchita Luzardo. Y al conocer, Barquero se enamora de ella, ¿no? Pero lo que no quería doña Bárbara justamente era enamorarse. Y rechaza constantemente a los hombres y también pues a Barquero. Pero ¿por qué elige a Barquero? Justamente porque Barquero estaba dentro de sus planes de venganza, ¿no? Siempre lo ve como enemigo a Barquero en realidad, por ese odio que tenía a los hombres. Pero su plan de venganza era justamente apoderarse de la barquereña, la hacienda de los Barqueros. Y es justamente lo que hace ella, se apodera de la barquereña. En un, en, en un accidente que podríamos llamarle, ¿no? Que es producto pues de esta relación conflictiva que tenía con Lorenzo Barquero, es que doña Bárbara se embaraza y nace su hija, ¿no? Y al nacer la hija, es que doña Bárbara rechaza a Marisela como hija
y rechaza el producto venido de un varón, ¿no? Como habíamos dicho, odiaba a los varones por lo que le había sucedido. Entonces sucede que vota a los dos, los vota de la hacienda, vota a Lorenzo Barquero y a su hija. Y ellos viven casi en la indigencia, ¿no? Porque no los va a ver, no los va a cuidar. Entonces, la barquereña va a cambiar de nombre. La barquereña se llamará El Miedo a partir de la dominación que va a realizar justamente doña Bárbara en ese ambiente del Arauca. Esas son las dos historias que se cuentan hasta llegar justamente a la escena del presente, que es que Santos está yendo hacia Altamira. Y cuando está yendo hacia Altamira se encuentra con el brujeador, ¿no? Que, que lo está viendo, que lo está escuchando, ¿no? Decir cosas. Y el brujeador justamente le pregunta, ¿no? Usted va a ir hacia Altamira, le dice hacia la Arauca, y no sabe que ahí está Doña Bárbara. Y en realidad, pues, Santos no conocía a Doña Bárbara, ¿no? Y el brujeador le avisa que le avisa a Doña Bárbara que Santos estaba yendo hacia el Arauca. Y así empieza justamente la novela y vamos a tener después los conflictos posteriores. Por otro lado, nosotros tenemos, por ejemplo, también el uso de americanismos que no solamente se va a dar en novelas como Doña Bárbara, sino también se va a dar en todas las novelas que se han mencionado anteriormente, ¿no? Por supuesto, cada uno de acuerdo a su realidad. Por ejemplo, a ver, se utiliza un caney. ¿Qué es un caney? Es un tipo de casa indígena hecha pues de paja, ¿no? Construida con columnas de palo o de carrizo, ¿no? En fin, es una casa rústica en realidad. Entonces, esas palabras nosotros las vamos a tener en novelas como Doña Bárbara. Otra de las palabras, por ejemplo, también es el yaruro o pumé, ¿no? Que es justamente una lengua nativa de Venezuela, ¿no? Y son un grupo de indígenas en realidad, ¿no? Los Yaruro o Pumé. Y así tenemos varias palabras. Describe escenas costumbristas y la doma, por ejemplo, cuando eh, invitan a Santos para que pueda ver cómo se da la doma, él toma esa iniciativa de domar un caballo, ¿correcto? Y sucede que en esa doma, Doña Bárbara va a ver lo fuerte que es este personaje, Santos, y se va a enamorar, ¿no? En la doma. También hay otras costumbres como el rodeo, las coplas llaneras, por ejemplo, etcétera. También hay que destacar las destrezas y habilidades del hombre llanero, es decir, la valentía que tenía el hombre llanero para dominar pues, los animales, la naturaleza, ¿no? En fin. Se presentan también los personajes maniquios, es decir, presentamos pues por un lado un grupo de personajes buenos que están en Altamira y por otro lado, bueno, a excepción de Balbino Paiva, que ya es expulsado posteriormente, y por otro lado tenemos así de manera separada a los que están en el miedo, ¿no? Como personajes malos. Entonces hay esta contraposición de personajes buenos y malos. Se presenta una visión optimista del llano, es decir, el narrador no se enfrenta a una naturaleza, sino que trata de que este personaje, ¿no? A través de sus valores, trate de resurgir o de resaltar más que la naturaleza, ¿no? También se recrean leyendas y supersticiones propias del pueblo llanero, por ejemplo, cuando llega Santos Luzardo, lo que hace Doña Bárbara es parte de las costumbres o parte de estas supersticiones. Sucede que van a planear con Mr. Danger cómo enfrentar a Santos Luzardo. Y estaba tomando con Doña Bárbara estaba pues libando con uno de sus amantes en realidad, ¿no? Y pasa que pues el amante se empieza a sentir mal y está viendo con Doña Bárbara, hace
terreno descampado, ¿no? Y empieza a sentir dolor en el estómago. Doña Bárbara había llevado objetos para poder eh, cavar y poder enterrar un caballo, ¿no? Viejo que ellos tenían, porque era parte del rito. Entonces sucede que como el amante se sentía tan mal, agarra una de las barretas y se la planta dentro del estómago y lo mata. Y lo entierra justamente con el caballo. Al ver esto, Mr. Danger se horroriza y empieza a correr, ¿no? Y ahí le empieza a tener más miedo y a deducir que esta mujer tenía un pacto con el diablo, como todos decían. Y eso de enterrar el caballo era para que tenga más suerte. Y esa es parte de la superstición justamente del pueblo llanero, que se da mm, en esta ocasión en personajes como Doña Bárbara. El tema central es el enfrentamiento de la civilización y la barbarie, ¿no? Que tiene como resultado el triunfo del progreso. Tenemos entonces acá a los personajes Santos Luzardo, como habíamos mencionado, abogado, y también el último propietario de Altamira, que representa la civilización y el progreso. Doña Bárbara, conocida como la dañera o la cacica, que es la dueña del miedo, representa la oligarquía tradicional. La hija, que es producto justamente de esta dominación de la oligarquía, ojo, es producto, es resultado, ¿no? Y representa eso justamente. La ignorancia representa ese también ámbito bárbaro en el que vive la misma Doña Bárbara, ¿no? Y es la hija justamente de Doña Bárbara. Entonces, es el resultado que se ve hasta el momento, hasta que llega Santos Luzardo y va a regenerar a Marisela. Y Lorenzo Barquero también representa ese decaimiento, ¿no? De un hombre que era dueño de la hacienda barquereña hasta convertirse en un alcohólico prácticamente. Por otro lado tenemos, por ejemplo, como había mencionado, a los personajes divididos en bloques. Por ejemplo, tenemos a Juan Pajarote, que era uno de los sirvientes también que tenemos dentro de Altamira. Y él es uno de los que cuenta las historias de superstición, ¿no? Balbino Paiva, el traidor, que administraba hasta el momento en que llega Santos Luzardo, administraba la hacienda Altamira. Y Carmelito, el peón leal y valiente también, que es asesinado por Balbino Paiva, y justamente eso hace que Santos Luzardo busque venganza o busque justicia en todo caso para que puedan resolver este asesinato de uno de los peones más leales y valientes que tenía. Por otro lado tenemos en la hacienda del miedo. En la hacienda del miedo tenemos justamente a este cazador estadounidense que quiere apropiarse de las tierras llaneras, ¿no? Incluso de Doña Bárbara y de Santos Luzardo, pero no lo va a hacer, ¿no? Quería invadir, pero no podía. ¿Por qué? Porque se enfrentó justamente a Doña Bárbara y con Doña Bárbara no pudo dominar nada, absolutamente nada. Él también va a tener intenciones de, por ejemplo, seducción a Marisela y también pues intenciones de violación porque quería justamente satisfacer sus instintos carnales, pero no lo va a lograr. El brujeador, que es el asesino y sicario de Doña Bárbara, es el mejor amigo, por así decirlo, de Doña Bárbara, y que cuando muere, Doña Bárbara sufre una depresión extrema, a tal punto que es la primera vez que desaparece eh, del miedo, ¿no? Se va de la Arauca. Poco tiempo después va a volver, ¿no? Pero el brujeador muere justamente en este trance de querer quitar las tierras a Santos Luzardo y Santos Luzardo no lo va a permitir. En una balacera que se da ahí entre los dos es que el brujeador va a terminar muerto. Bien, ¿cuál es la simbología? Pues, como hemos mencionado, ¿no? Nosotros tenemos a un Santos Luzardo que representa la ciudad, la ley, el orden, el progreso. Pero por otro lado, en contraposición tenemos una doña Bárbara que representa el campo, pero además que ese campo está siendo proyectado con una sensualidad, una arbitrariedad y una violencia, atraso y caos, ¿no? En medio vamos a tener a una mujer como Marisela, que es una síntesis armoniosa entre estos dos, donde va a ganar justamente la civilización. La civilización se va a enfrentar a la barbarie y la civilización va a
regenerar a esta barbarie y que justamente está simbolizada dentro de Marisela. Porque recordemos, doña Bárbara había abandonado a su esposo, Lorenzo Barquero, y a Marisela, ¿correcto? Y sucede que Marisela vivía en la pobredumbre, vivía en el salvajismo, nunca había sido educada. Hasta que llega Lorenzo Barquero y se entera de la situación perdón, hasta que llega Santos Luzardo y se entera de la situación de su primo Lorenzo Barquero. Y sucede que los lleva a su hacienda Altamira para que puedan vivir ahí, ¿no? En un inicio, cuando Santos Luzardo está yendo hacia donde vive Lorenzo Barquero, encuentra una mujer que en harapos, andaba en harapos, toda sucia. Esa mujer justamente era Marisela, ¿no? Y ahí se da cuenta que ella era la hija, ¿no? Cuando lo ve en el camino hacia la casa de Barquero, se da cuenta que Marisela era la hija y por supuesto en este caso sobrina de él, ¿no? Porque Barquero era primo de Santos Luzardo. Entonces los lleva a los dos y esa convivencia que van a tener los dos, en este caso Marisela y Santos Luzardo, va a hacer de que se enamoren, ¿no? Hay una escena donde ellos están bailando y luego de ese baile es que Marisela le dice que está muy enamorada de Santos Luzardo y Santos pues se ve muy feliz por ello, ¿no? Bárbara, doña Bárbara se entera de esto y lo que hace es querer matar justamente a Santos Luzardo, ¿no? Y Marisela lo va a evitar porque va a evitar que se realice ese hechizo o ese conjuro que quería hacer doña Bárbara con sus sirvientes. Y vamos a tener cuestiones de ese tipo, conflictos de ese tipo que van a partir de doña Bárbara. Y al final pues vamos a tener a una doña Bárbara que va a ser vencida, ¿no? Una de las escenas finales que tenemos es que doña Bárbara apunta con una pistola a Marisela que estaba sentada, ¿no? Y a lo lejos se arrepiente ella y baja el arma y después nos enteramos que desaparece del Arauca, ¿no? Que se había ido hacia algún lugar. No se sabe dónde. Y esto hace que Santos Luzardo y Marisela tengan el camino libre justamente para que ellos puedan unirse. Con esto se demuestra que la civilización ha vencido y por un lado ha desaparecido la barbarie y por otro lado esa barbarie se ha regenerado, ¿no? En el personaje de Marisela. Muy bien, espero que te haya gustado este recuento. Ya saben que nosotros tenemos todavía una clase de reforzamiento y será hasta una próxima clase.